Capítulo 536, Una buena risa, 1. Fue solo por un momento. Pero en ese breve momento en que el duque Adramalech puso los ojos en la figura que estaba en medio de la habitación, de repente sintió un escalofrío ominoso recorrerle el cuerpo. Esto, aunque fue y vino tan rápido como vino, tuvo un profundo impacto en él, haciendo que su guardia se levantara de inmediato. Una sonrisa nerviosa se extendió por su rostro mientras lo examinaba de cerca. Cabello blanco, ojos azules, humano. Los ojos del duque Adramalech se abrieron en ese momento. Luego, abrió la boca con calma. Eres la muerte blanca. Su cabello blanco, el hecho de que los eventos se desarrollaran cerca de la frontera del clan Krad y su condición humana, el duque Adramalech llegó instantáneamente a esta conclusión. Él era la muerte blanca. Al llegar a esta realización, su mente comenzó a correr mientras también pensaba en algo más. Si realmente eres la muerte blanca, entonces todo tiene sentido. En poco tiempo, entendió lo que realmente había sucedido en la frontera. Levantando la cabeza, sus ojos se encontraron con los de la muerte blanca. Todo lo que sucedió en la frontera fue algo que hiciste a propósito para desviar mi atención de la arena, para que pudieras colarte y hacer lo que quisieras. Mirando alrededor del lugar, frunció el ceño. ¿Tu objetivo era entrar al tesoro y llevarte todas las cosas? Su voz contenía un dejo de incertidumbre. Aunque los tesoros en el tesoro eran valiosos, no eran algo que alguien del nivel de un duque desearía. En la mayoría de los casos, ese tipo de cosas serían demasiado valiosas para no ser consumidas inmediatamente. No es eso. La voz de la muerte blanca llamó la atención del duque, sacándolo de sus pensamientos. No me importa lo que hayas descubierto. Voy directo al grano. Extendiendo su mano, una esfera negra se materializó de repente en sus manos. El semblante del duque cambió en el momento en que sus ojos se posaron en la esfera. Con solo una mirada, pudo reconocer instantáneamente lo que era el objeto. Ese es el núcleo del duque Asonek. Así que era verdad. Realmente mató a Asenoch. La muerte blanca sonrió al verlo. Así es, te lo doy a cambio de que me ayudes a salir de esta ciudad y mantengas todo en secreto. Al escuchar sus palabras, el duque Adramalech se puso aún más a la defensiva. De hecho, también estaba un poco preocupado. Si los rumores son ciertos, y él realmente derrotó a Asonek en 2 segundos. Su cuerpo se estremeció. La razón de su victoria, si el duque Asonek había sido tomado por sorpresa o lo había subestimado, no cambiaba el hecho de que había vencido a un demonio de rango de duque. Alguien cuya fuerza rivalizaba con la suya. No iba a cometer el mismo error. Mirando el orbe, abrió la boca con cautela. ¿Quieres proponer un trato? Así es. La muerte blanca asintió. Extendiendo la mano que sostenía el núcleo, continuó. Te doy esto, y a cambio, me ayudarás a salir de esta ciudad, junto con otras 2 personas. ¿Escapar con 2 personas? Una mueca apareció en el rostro del duque al escuchar sus palabras. Dada tu fuerza, no deberías tener problemas para escapar. No los tendría. La muerte blanca negó con la cabeza. Pero sería una molestia. Excluyendo la barrera que está actualmente mirando toda la ciudad, si tú y todos los demás demonios vienen por mí a la vez, tendré dificultades para escapar. Especialmente porque estoy tratando de proteger a un par de personas. Pausando por un segundo, añadió. Además, y la principal razón, es porque quiero que toda la información sobre mí esté sellada. No quiero que otros demonios me persigan mientras trato de salir. Tragando un trago de saliva, el duque Adramalech escuchó con calma. Durante todo el tiempo, sus ojos se posaban en el orbe que sostenía. No es un mal trato. Para ser honesto, el trato no era realmente terrible. Era de sobra conocido que personajes como el duque Asonek y él no se llevaban bien. Esto no se debía a que tuvieran una enemistad del pasado o algo tan grandioso, simplemente tenía que ver con el hecho de que ambos deseaban toda la ciudad y la arena para sí mismos. Los demonios necesitaban muchos recursos para ascender de rango, y aunque la ciudad y la arena proporcionaban muchos recursos, no eran suficientes para 2 duques. De ahí que los 2 nunca se llevaran bien. Ahora que él se había ido, toda la ciudad era suya para gobernar, y también lo eran los recursos.
Además, si lograba hacerse con el núcleo. Levantando la cabeza, echó un vistazo alrededor del tesoro. Al darse cuenta de que faltaban muchos de los objetos que antes estaban allí, la mueca de su rostro se hizo más profunda. Parece que te llevaste muchos de los objetos de aquí. Hubiera sido un... Cállate. Cortando al duque, la muerte blanca de repente apretó el núcleo. Voy a dejar esto claro ahora. Esto no es una negociación. O estás de acuerdo con lo que dije, o tomaré el asunto en mis propias manos. Sus ojos pasaron lentamente de azul a gris. No confundas mi propuesta como una señal de debilidad. Al igual que el otro duque, puedo matarte si quisiera. La única razón por la que estoy proponiendo el trato en primer lugar es por todos los problemas que surgirán si no lo hago. Elige cuidadosamente. La expresión en la cara del duque Adramalech se hundió al escuchar lo que dijo. Mirando el lugar una vez más, preguntó. ¿Qué tomaste? ¿Valoras tu vida menos que los objetos que tomé? Respóndeme. La voz del duque Adramalech se elevó. La energía demoníaca comenzó a filtrarse de su cuerpo. ¿Realmente me amenazó? Los dientes del duque Adramalech se apretaron con fuerza. Dado el clan al que pertenecía, el clan Orgullo, el duque Adramalech nunca estaría de acuerdo con un trato que fuera al menos igual o a su favor. Incluso si terminara costándole la vida, nunca estaría de acuerdo con un trato que le fuera desfavorable. Imposible. Exactamente en el momento en que el duque Adramalech estaba a punto de explotar, escuchó las palabras de la muerte blanca. Todos los manuales marciales pertenecientes a los humanos, un par de hierbas de alto rango, un artefacto de rango S y una habilidad de rango A, sirviente de sombras. Estos son los objetos que tomé. La decisión es tuya. ¿Quieres luchar contra mí por estos objetos, y muy probablemente morir, o quieres hacer un trato conmigo? La energía demoníaca que amenazaba con salir del cuerpo del duque se detuvo. Lentamente comenzó a calmarse. Mirando a la muerte blanca que lo estaba mirando fijamente, procedió a mirar alrededor del lugar. No estaba seguro de si decía la verdad o no, ni sabía todos los objetos que estaban almacenados en el tesoro. Pero, Puedo hacer que todos mis sirvientes lo comprueben por mí más tarde. lo importante en ese momento era averiguar si estos objetos valían la pena para aceptar un trato o no. Después de un rato, mirando a la muerte blanca que seguía mirándolo, ordenó. Lo pensaré. Sígueme a mi oficina. Luego se dio la vuelta y salió del tesoro. ¡Qué lío! Caminando por los pasillos de la arena, Dragón Relámpago sacudió la cabeza. Aunque todo parecía ser igual que en el pasado. De hecho, estaba lejos de eso. Había una tensión extraña que impregnaba toda la arena y todos los demonios estaban en alerta máxima. Lo que no entiendo es por qué la muerte blanca no eligió escapar. Solo fue por un momento, pero en el momento en que mató al duque podría haber escapado del lugar. En ese entonces, la barrera aún no estaba erguida y no habría tenido problemas para salir del lugar. Sin embargo, tal cosa ya no era posible ahora con la barrera intacta. Para añadir a eso, Dragón Relámpago también sintió la presencia de otra figura poderosa dentro de la arena. Probablemente era el otro duque y la única persona que podía enfrentarse a la muerte blanca. Poniendo su mano debajo de su barbilla, murmuró en voz alta. ¿Tiene algún tipo de objetivo al quedarse aquí? Lo tengo. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, una voz resonó desde detrás de él, sobresaltándolo. Dándose la vuelta, se sorprendió al ver a la muerte blanca de pie justo detrás de él. Mirando a sus ojos, Dragón Relámpago se calmó rápidamente. Con su frente arrugada y sus ojos enfocados en la figura que tenía enfrente, finalmente preguntó. ¿A qué muerte blanca me estoy refiriendo? Se notaba un ligero gesto de sorpresa en la cara del segador blanco al escuchar sus palabras, pero pronto se transformó en una sonrisa sutil al responder. El mismo que luchó contra ti. Ya veo. Escudriñando cuidadosamente su cuerpo, asintió lentamente con la cabeza. Por la forma en que fluye la mana y su actitud, parece que está diciendo la verdad. Su guardia se relajó en el momento en que escuchó esas palabras. No le tenía tanto recelo a esta versión del segador blanco comparada con la otra.
Solo pensar en la otra le erizaba la piel de la nuca. Con los hombros relajados y mirando alrededor del lugar, frunció el ceño por un momento. Le pareció extraño que ningún demonio hubiera venido por él, pero aún así preguntó. ¿Qué estás buscando? A ti. ¿A mí? El dragón de fuego preguntó con sorpresa. ¿Por qué lo estaba buscando? Las siguientes palabras del segador blanco respondieron a su pregunta. Necesito tu ayuda para salir del reino demoníaco, y sé que tú eres el único que conoce una forma de salir. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuve aquí? Dentro de una celda oscura, una voz suave resonó. Pertenecía a nada menos que Edward, que seguía encerrado en la celda. ¿Ha ganado? Su voz suave resonó una vez más por la celda vacía. Habían pasado un par de días desde que había estado allí, y había soportado cada día con la esperanza de que Ren lograra lo que había planeado. No estaba seguro de si el plan había funcionado, pero sabía que algo pasaba. Sobre todo porque no había visto entrar ningún demonio en su celda en el último día. Normalmente venían a darle comida o a comprobar cómo estaba, pero nada de eso pasó. ¿Habían quizás renunciado a él y decidido dejarlo morir de hambre? Edward lo dudaba mucho. Sobre todo porque el contrato seguía a su lado y el duque Asonek no había escuchado su respuesta. Esto solo podía significar una cosa. Definitivamente pasó algo grande arriba. Ya fuera bueno o malo, aún no lo sabía. Sin embargo, al pensar en la posibilidad de escapar de este lugar, un fuego se encendió en el corazón de Edward. Lo que lo impulsó a seguir soportando este lugar solitario y silencioso. Fue en ese momento. Clank, la puerta de la celda finalmente se abrió, y la luz comenzó a inundar la habitación. Los ojos de Edward se entrecerraron instintivamente ante la luz. Le tomó un par de segundos adaptarse a la luz, y una vez que lo hizo, finalmente pudo ver la figura que tanto deseaba ver. Un pequeño temblor apareció en su boca mientras sus emociones reprimidas comenzaban a aflorar. En un intento de reprimir sus emociones, murmuró. Te has tomado tu tiempo. Capítulo 537, Una buena risa, 2. Escuchando la frágil voz de Edward, cargada de todas sus emociones, sonreí suavemente. Lo siento, tuve que dar un pequeño rodeo. Clank. Clank. Con mi espada desenvainada, corté las cadenas que lo ataban y liberé sus brazos y piernas. Tras la liberación de las cadenas, comenzó a caerse. En respuesta, bajé mi cuerpo y puse mi mano en su hombro, evitando que se cayera. ¿Estás bien? Sí. Mirándome, Edward tenía una expresión amarga en la cara. Ha pasado un tiempo desde que me moví, y con mi mano sellada durante tanto tiempo, mis músculos simplemente se han agotado. Está bien. Te ayudaré por ahora. Apoyando el cuerpo de Edward, lo ayudé a salir de la habitación. Al salir, Edward abrió la boca y preguntó. ¿Lo hiciste? Su voz sonaba bastante débil y frágil. Mirándolo de reojo, asentí con la cabeza. Sí. Cuando recordé la conversación de mi otro yo con el duque, hubo momentos en que me dio miedo que el trato se hubiera caído. Especialmente durante ese tiempo, mi otro yo lo había amenazado. Si hay algo que aprendiste en el castillo sobre los demonios, es que nunca debes amenazar a un demonio perteneciente al clan del orgullo. Si no hubiera tenido cuidado con los rumores sobre mi fuerza, me habría asustado de que me hubiera atacado en ese momento. Afortunadamente, mi otro yo supo cuándo retroceder, y a partir de ahí pudo hacer un trato con el duque. Afortunadamente, no tuve que renunciar a nada. Inicialmente, al duque le desagradaba la idea de que me quedara con mis cosas, pero considerando lo que obtendría, finalmente cedió. No todos los días conseguía un núcleo perteneciente a un demonio de rango duque. Además, con múltiples coartadas que señalaban que yo lo había matado, podía consumirlo sin preocupaciones. Ningún duque rechazaría una oferta tan tentadora. Bueno, no es que mi otro yo le diera opción para empezar. Te tardaste un poco. Mientras llevaba a Edward sobre mis hombros, apareció justo frente a nosotros el dragón relámpago. Su aparición sorprendió a Edward mientras me miraba. ¿Qué hace él aquí? Asintiendo en dirección al dragón relámpago, miré a Edward.
Él es nuestro boleto de salida del reino demoníaco. ¿Nuestro boleto de salida? Sí. Él conoce un portal que puede llevarnos de vuelta a la Tierra. La cara de Edward se relajó tan pronto como escuchó esas palabras. Mirando en dirección al dragón relámpago, asintió con la cabeza. Estaré a tu cuidado. No te preocupes por eso. Agitando la mano para deshacerse de él, el dragón relámpago sacó un par de túnicas negras de su espacio dimensional y nos las entregó. Por ahora es mejor que uses esto. Claro. De acuerdo. Asintiendo con la cabeza al mismo tiempo, Edward y yo tomamos las sudaderas y nos las pusimos. Esto era algo que el duque había ordenado. Como planeaba consumir el núcleo, no podía dejar que pareciera que estaba trabajando conmigo. Si lo hiciera, sus planes se derrumbarían instantáneamente. Bueno, a menos que decidiera matar a todos los testigos, y hablando con realismo, eso era un poco más problemático que hacer las cosas de esta manera. Entonces, en medio de ponerme la túnica, de repente escuché la voz de Edward. Volví la cabeza para mirarlo. ¿Necesitaba algo? Sus siguientes palabras hicieron que mi expresión se endureciera. He querido preguntarte esto desde hace un rato, pero ¿qué relación tienes con mi hija? Rascando el lado de mi mejilla, respondí cuidadosamente. Los dos asistimos a la misma academia, así que podemos decir que somos compañeros de clase. Honestamente, era un poco más complicado que eso, pero mi instinto me dijo que lo dejara como estaba. Ya veo. Mientras Edward levantaba la capucha para cubrirse la cara, asintió con la cabeza. Luego me dio una palmada en el hombro. Solo tenía curiosidad. No hay necesidad de ponerse rígido. Después de eso, caminó adelante. Girando mi cabeza para mirar su espalda, suspiré en secreto aliviada. Durante ese breve momento, sentí una presión increíble saliendo de su cuerpo que no podía explicar. Y ni siquiera estaba canalizando su maná o algo por el estilo. Papá sobreprotector. Sacudiendo la cabeza, lo seguí desde atrás y alcancé al dragón relámpago, que me miró con una expresión extraña en su rostro. ¿Qué? ¿Estás interesado en su hija? Con una mirada fulminante, me di la vuelta y me fui. Ponte la capucha y vamos. No tenemos mucho tiempo. Por aquí. Siguiendo al dragón relámpago, yo, junto con Edward y otra figura, navegamos por una densa vegetación. Nuestro destino actual era el portal que el dragón relámpago usaba para viajar al reino de los demonios. Desde el reino de los demonios a la Tierra, solo había una forma de llegar, y era a través de los dispositivos de portal que crearon. No solo eso, sino que también necesitaban tener coordenadas específicas instaladas en ellos. A pesar del hecho de que las desincronizaciones de mazmorras podrían usarse para acceder al reino de los demonios, lo mismo no se podía decir de los demonios. La única forma de entrar a una mazmorra era a través de los portales que estaban establecidos en la Tierra. Bajando mi capucha, miré al dragón relámpago que estaba un poco más adelante y pregunté: ¿cuánto tiempo nos queda para llegar? Ya estamos aquí. El dragón relámpago detuvo abruptamente sus pasos. También me detuve y miré curiosamente a mi alrededor. Pronto me di cuenta de que estábamos en la mitad de la nada. Bajando la cabeza para mirar al dragón relámpago de nuevo, pregunté: ¿dónde está exactamente este portal? Mirando alrededor del lugar, el dragón relámpago se rascó avergonzado la parte de atrás de su cuello. Volviendo a mirar sus alrededores, una sonrisa irónica apareció en su rostro. Se me olvidó. Mierda. Cuando escuché sus palabras, no pude evitar poner la palma de la mano en mi frente. Se me olvidó su pésima memoria. ¿En serio me estás diciendo que él es la clave para escapar del reino de los demonios? Estas palabras, por supuesto, iban dirigidas a mi otro yo, que fue quien me dijo que el dragón relámpago era el único que podía ayudarme a escapar de este lugar. ¿No te acuerdas? De repente, la voz de Edward resonó por todo el bosque. Compartiendo la misma mirada atónita, preguntó: ¿No dijiste que conocías una forma de salir? Sí. El dragón relámpago, no, Liam asintió con la cabeza. Sé que está en algún lugar aquí. Con el ceño fruncido,
se volvió para mirar a la otra figura que estaba con nosotros. ¿Sabes tal vez alguna forma de sentir dónde está el portal? Puedo intentarlo. Con una mirada de desdén, la figura bajó la capucha y mostró sus cuernos antes de asentir con la cabeza y escanear el área. Yo también puedo ayudar. Edward ofreció echar una mano mientras también comenzaba a buscar el portal. Apoyándome en uno de los árboles, negué con la cabeza. Si solo el duque tuviera su propio portal. Era necesario saber las coordenadas de las dos ubicaciones para crear un portal. Y como el duque nunca había estado en la Tierra, no podíamos usar su portal. En segundo lugar, se requería energía demoníaca para activar el portal, y como ninguno de nosotros podía usarla, el duque nos acompañó con un demonio. Era parte del trato que hicimos. ¡Acha! Solté un suspiro largo y cansado y miré al cielo. Aunque quería ayudar, mi cuerpo todavía me dolía por el efecto secundario de la habilidad, y aunque el dolor era mucho menor que antes, todavía estaba allí. Solo podía esperar que lo encontraran. Pero... pasó media hora y los resultados siguieron siendo los mismos. Mi boca se contrajo. ¡Qué inútil! Déjame ayudar también. Rascándome la espalda, rápidamente escaneé mi entorno. Pero al darme cuenta de lo vasto que era el lugar, mi rostro se hundió un poco. Esto me va a llevar un rato. Lo he encontrado. Justo cuando iba a empezar a buscar, escuché la voz de Liam. Luego apareció en la distancia sosteniendo un pequeño dispositivo circular. ¿Lo encontraste? Con una mirada llena de alivio y emoción, Edward se acercó a él antes de mirar al demonio. ¿Puedes activarlo? Sí. Tomando el dispositivo de la mano de Liam, la energía demoníaca salió repentinamente del cuerpo del demonio mientras comenzaba a canalizarla hacia el dispositivo similar a un portal. Inmediatamente después de que el demonio canalizara su energía demoníaca, aparecieron finos hilos negros en el aire y se pudieron escuchar pequeños sonidos de desgarro. En 10 minutos, un portal negro comenzó a aparecer frente a nosotros. Apareció una cantidad significativa de palidez en la cara del demonio mientras se formaba el portal. Era evidente que le tomó mucha energía demoníaca activar el portal. Al final, luchó durante un par de minutos más antes de finalmente dejarlo caer al suelo. Ja, ya terminé. Su respiración áspera resonó por todo el bosque. Parecía exhausto. Has hecho un buen trabajo. Acercándome al demonio, le di una palmada en el hombro con calma. Solo estoy haciendo esto por Wack. Crack, de repente, apuñalé al demonio en el área del abdomen y rompí su núcleo antes de que pudiera terminar su frase. Yo también. También estoy haciendo esto por el duque. Aunque no quería hacer esto, dado el trato que hice con el duque, no tenía otra opción. Nadie podía saber que yo había hecho un trato con el duque. Esta era parte del acuerdo que hicimos. El demonio tardó unos segundos en desintegrarse después de que rompí el núcleo. Pero una vez que lo hizo, una brisa pasó, dispersando lo que quedaba de él en el aire. Mientras miraba el área donde murió el demonio, miré hacia el portal antes de volver mi atención a los otros dos. Vámonos. Es hora de regresar. La voz del duque Adramalech. Toc, toc, toc. Tocando con los dedos sobre su escritorio, el duque Adramalech miraba una pequeña carta frente a él. Un conocido mío podría venir pronto, dale esto si te lo encuentras. ¿Un conocido? ¿De quién estaba hablando? El duque Adramalech no tenía ni idea. Pero al recordar la figura, el duque decidió cumplir. Aunque no podía sentir ninguna fuerza de él. Especialmente una que pudiera amenazarlo, cada vez que recordaba su mirada, el duque sentía una clara sensación de miedo. No es simple. Pensó el duque mientras cogía la carta y se preguntaba en voz alta. ¿Qué demonios está diciendo? Fue en ese momento. Una enorme rasgadura se materializó de repente en el medio de la habitación, sobresaltando al duque que se puso de pie y gritó. ¿Quién? Tranquilo. Respondiéndole fue una voz tranquila. Dando un paso fuera del portal, apareció una figura de pelo blanco. Tan pronto como salió del portal, el duque se postró. Este movimiento repentino no fue por su voluntad,
sino que simplemente fueron sus instintos actuando por él. Pero no tardó mucho en darse cuenta de lo que había pasado. Supresión de la línea de sangre. Como resultado de la supresión de la línea de sangre, el duque pudo reconocer instantáneamente la figura que acababa de entrar. Era el rey demonio. Su Majestad. Gritó mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Qué hace Su Majestad aquí? ¿Se ha dado cuenta de lo que he hecho? Sé. ¿Cómo es posible? Una sensación de miedo lo invadió y mantuvo la cabeza gacha, negándose a mirarlo. Mientras el cuerpo del duque seguía temblando, las siguientes palabras del rey demonio casi hicieron que su alma abandonara su cuerpo. ¿Has visto a un humano con ojos azules y pelo blanco? Y, La boca del duque se abrió automáticamente mientras una poderosa presión se abatía sobre su cuerpo. No lo hizo voluntariamente, ya que sentía una extraña fuerza que lo controlaba, incitándolo a revelar la verdad, nada más. ese. Sí. ¿Dónde está? Se ha ido. Se ha ido. Ese. Sí. Ya, se fue, y solo dejó una cosa. ¿Dejó algo? Escaneando la habitación, los ojos de Jezebel se posaron en una carta en el centro del escritorio del duque. Sintiendo un aura familiar, preguntó. ¿Es esa carta? Ese. Sí. Dijo que tenía que dársela a un conocido. Conocido. Con curiosidad, Jezebel se acercó al escritorio y tomó la carta. Al ver que el rey demonio tomaba la carta, el duque se estremeció aún más. Rip. Desgarrando la carta, Jezebel la desplegó y leyó su contenido. Me aburrí esperando, así que me fui. Nos vemos la próxima vez. Mientras Jezebel miraba la carta, hubo un breve momento de silencio. De repente, la habitación se congeló por completo y el duque dejó de respirar. Poco después, la espalda del rey demonio comenzó a temblar. Tan pronto como el duque vio esto, su rostro palideció considerablemente. Oh no. Su Majestad. Por favor. Ja 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 ja. Pero en ese momento, el duque escuchó de repente al señor demonio estallar en carcajadas y la habitación tembló incontrolablemente. El duque se congeló al ver eso. ¿El rey demonio puede reír? Esto. Los gobernantes sagrados de los demonios y una figura que se cree que es tan fuerte como un dios se estaban riendo. El duque Adramalech no podía creer lo que veía mientras lo observaba. Ja ja ja. ¿Te aburriste de esperarme? ¿De verdad me estabas esperando? Con otra explosión de risa, la habitación se sacudió aún más ferozmente. Presenciar esta vista provocó que la boca del duque se abriera y cerrara repetidamente. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Es esta la misma persona que entró a la habitación hace poco? Quizás estoy a salvo. ¿El rey demonio no se dio cuenta de su plan para digerir el núcleo del duque Azonek? No, lo hice. Pero en ese momento, un susurro suave resonó en la cabeza del duque, sobresaltándolo por completo. Antes de que el duque tuviera la oportunidad de decir algo más, sintió un toque en la frente y su cuerpo se desintegró por completo. Con la mirada fija en la dirección donde antes estaba el duque, Jezebel murmuró suavemente. Buen intento. Luego, desmenuzando la carta en su mano, se volvió para mirar en cierta dirección antes de murmurar. Nunca dejas de divertirme. Capítulo 538. Calidez 1. Buere. Mientras agarraba la hierba, sentí que mi estómago se revolvía y no pasó mucho tiempo antes de que me encontrara vomitando en el suelo. Maldito puerto, Buere. A mitad de mi frase, volví a vomitar en el suelo cuando sentí una repentina oleada de náuseas que me recorrió. Siempre es así con los portales, y justo cuando pensé que lo había superado. Hacía bastante tiempo que no vomitaba por un portal. Después de pensar recientemente que me había acostumbrado, me decepcionó descubrir que solo era una ilusión. En medio de mi racha de vómito, de repente escuché el sonido de alguien vomitando cerca. Buer. Al girar ligeramente la cabeza, noté que Lien estaba en una situación similar a la mía. De hecho, parecía estar en peor estado que yo, ya que su rostro estaba hinchado y las lágrimas le corrían por las mejillas.
Maldito portal, Bwerg. Sentí mucha pena por él después de ver lo mal que lo afectó el portal. Pobre Jai. Mveg. Chicos, Una voz impotente resonó mientras Liam y yo vomitábamos. Pertenecía a nada menos que a Edward. El único que parecía no verse afectado por el mareo del portal. ¿Cómo puedes seguir en pie? Logré pronunciar algunas palabras cuando levanté la cabeza para mirarlo. Había que destacar que el mareo del portal era algo muy real que la gente sufría, y cuanto más largo era el viaje, más frecuente era esto. Era raro que Edward no se viera afectado por esto. Con un encogimiento de hombros, Edward respondió. simplemente tengo un estómago más fuerte que el de ustedes dos. Gruñí. Después de eso, nos tomó unos 5 minutos a Liam y a mí para finalmente recuperarnos del mareo del portal. Una vez que me recuperé, finalmente me puse de pie y miré a mi alrededor. Actualmente, estábamos en una vasta pradera. Inmediatamente, mi mirada se dirigió a las montañas en el horizonte, que estaban rodeadas por un mar de árboles. La vista era impresionante. Echando un vistazo a Liam, le pregunté. ¿Dónde estamos exactamente? No lo sé. Su respuesta fue rápida. Pero inmediatamente después de eso, mi cara cambió un poco. Olvídalo. Tengo que hacer una nota mental sobre su mala memoria. Tocando mi pulsera, saqué mi teléfono y revisé la barra superior para ver si había alguna señal. Afortunadamente, parecía que tenía suerte. 2 barras. Suficiente. Fue en ese momento que mi teléfono comenzó a sonar repetidamente cuando más de 100 notificaciones diferentes llegaron al mismo tiempo. Fue un poco abrumador ya que mi teléfono se congeló. Además, la mayoría de las notificaciones eran inútiles, ya que pertenecían a algunas aplicaciones o simplemente eran ese. Rápidamente descarté esas. A mitad de camino de eliminarlas, noté que también recibí muchos mensajes de los demás. Kevin me envió bastantes. Kevin, ¿dónde estás? Kevin, ¿por qué te fuiste de repente sin decirle nada a nadie? Kevin, te lo juro. Kevin, acabo de romper un rango. Si no me informas pronto, no tendré más remedio que irme sin ti. Kevin, por cierto, ¿te suena bien la frase tienes que mirar a través de la lluvia para ver el arco iris? Rápidamente descarté sus mensajes. Me perdió en el último mensaje. También recibí mensajes de mi mamá. Los revisé rápidamente. Mamá, mi dulce niño, mi hijo favorito, mi hijo al que casi no he visto en los últimos 5 años. Me acabo de enterar de tu pequeño viaje, uno que duraría medio año. Estoy totalmente de acuerdo con que te vayas, pero ¿no podrías haberle dado a tu madre un pequeño aviso? Ya sabes, porque soy tu madre. Probablemente no veas este mensaje por un tiempo, así que cuando lo hagas, llámame. Si no, El mensaje terminó ahí, pero sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral en cuanto lo vi. Sin dudarlo, miré a los demás para asegurarme de que no estaban escuchando. Como medida de precaución, me moví un poco más lejos. Inmediatamente, marqué el número de mi madre. La llamada pronto se conectó, pero detrás había un silencio vacío. Está enojada. Forzando una sonrisa, comencé a hablar. Mamá. Soy yo. Tu hijo favorito. Ya estoy de vuelta. De nuevo me encontré con el silencio. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba en un gran lío. Ma. ¿Estás bien? Justo cuando estaba a punto de decir algo, mi madre me interrumpió y habló. Al oír su voz, suspiré aliviado. Estoy bien. Acabo de regresar hace un par de minutos, y... Bajando la cabeza, miré mi cuerpo. Asegurándome de que todo estuviera en su lugar, continué. Parece que todas mis extremidades están intactas. Eso es bueno. Mi madre respondió con un tono bastante plano y corto. Mis cejas se fruncieron un poco cuando noté esto. Pensando en lo peor, sentí que mi corazón se hundía mientras mi voz se aceleraba. Todo está bien. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? No me digas que algo pasó. No.
Para mi alivio, no parecía ser el caso, ya que mi madre continuó. No pasó nada mientras estabas fuera. Todos están bien. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? No me digas que me está dando el trato de silencio. Mientras me rascaba el lado del cuello, decidí que lo mejor que podía hacer en ese momento era disculparme. Escucha, mamá, lo siento por no decirte que iba a irme, pero en ese entonces, las circunstancias me obligaron a hacerlo. La única razón por la que fui al reino demoníaco fue para ordenar mi cabeza, no porque quisiera entrenar y explorar el lugar. A pesar de no mostrarlo hacia afuera, todavía estaba sufriendo por mis experiencias pasadas en el monolito. Para lidiar con todo lo que estaba sucediendo, recurrí a tomar las pociones de Melissa. Desde entonces, todo iba bien. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes y pude dormir más cómodamente. En general, mi vida parecía normal. Las pociones no eran una solución a largo plazo, por desgracia. 2 meses en el reino demoníaco, dejaron de ser útiles, y 2 meses más tarde, dejaron de funcionar por completo. Las pesadillas empezaron a volver a partir de ese momento. A pesar de esto, no parecían afectarme tanto como antes. Esto era de esperar, había pasado por experiencias aún más duras desde entonces, y mi mente se había endurecido un poco. Aún así, todavía me afectaban de vez en cuando. Realmente necesito encontrar una solución a largo plazo para este problema. Si no, algún día podría volver a perder el control como en Isanor. Levantando la cabeza para mirar las montañas en la distancia, seguí hablando. No te voy a mentir y decirte que el lugar al que fui no era peligroso, pero debes saber muy bien que es muy difícil matarme. Algunos incluso podrían llamarme una cucaracha. Entiendo. Me interrumpió, escuché la voz de mi madre. Dejé de hablar en el instante en que escuché su voz. Después de una breve pausa, ella continuó. Hablaremos cuando llegues a casa. Por ahora, respóndeme esto. ¿Estarás de vuelta a casa a tiempo para la cena? ¿Cena? Dame un segundo. Bajando la cabeza, miré mi reloj y comprobé la hora, 2:03. Una vez que comprobé la hora, también comprobé mi ubicación a través del GPS de mi reloj. Lamiendo mis labios, hice un rápido escaneo del mapa. No estamos tan lejos de la ciudad de Aston. De hecho, estamos bastante cerca de la cresta de Clayton. Si tomamos el tren, podríamos llegar a las 6, 2 horas antes de la cena. Habiendo confirmado que todo estaba en orden, respondí a mi madre. Sí, debería poder llegar a tiempo para la cena. Está bien, haré una comida extra. Natasha y Amanda también se unirán, así que no hará mucha diferencia. Ah. En el momento en que mi madre mencionó los nombres de Amanda y Natasha, de repente recordé algo y giré la cabeza para mirar a Edward en la distancia, que estaba ayudando a Liam a recuperarse de la enfermedad del portal. Girando la cabeza hacia atrás, susurré. Mamá, ¿puedes agregar otra persona? ¿Otra persona? Sí. No te preocupes por quién es, lo sabrás cuando lleguemos. Está bien. Su voz sonaba bastante confundida, pero aún así aceptó. Gracias, mamá, volveré pronto a casa. Te veo luego. Está bien. Nos vemos pronto. Siguiendo sus palabras, me colgó. Rascándome la nuca, me volví para mirar a Edward y Liam en la distancia. ¿Ya terminaron? ¿Nos vamos a casa ahora? Los gremios Insidious y Raging Dragon han solicitado la bancarrota. Tras sus acciones, hemos recibido varias cartas del gobierno central diciéndonos que nos detengamos. ¿Cómo debemos proceder? Ignóralos. Continúa como estaba planeado. Dile al gobierno central que deje de entrometerse en nuestros asuntos. Si esto persiste, ya no nos contendremos, incluso si nuestro gremio se va a la quiebra. La voz amenazante de Amanda resonó por toda su oficina mientras miraba en dirección a Maxwell. Siguiendo su plan de apoderarse de todos los gremios que planeaban hacer daño a su gremio, el gobierno central decidió interferir. Aunque sus acciones eran comprensibles, aún era decepcionante. A la luz del hecho de que sus acciones estaban destruyendo varios gremios de grado diamante, sus acciones no parecían tan irrazonables. No es que a Amanda le importara. Esto es algo que debemos hacer.
Pareceremos unos blandos si escuchamos al gremio central. Es desafortunado que varios gremios de grado diamante caigan como resultado de nuestras acciones, pero esto es resultado de sus acciones. ¿Quién les dijo que nos provocaran? Mientras hablaba, su mirada se dirigía repetidamente hacia un portaplumas que estaba en el extremo de su escritorio. Estaba ligeramente inclinado hacia la derecha. Solo un poco. En un esfuerzo por parecer una representante de gremio adecuada, Amanda intentó hacer todo lo posible para no hacer caso al portaplumas ligeramente distorsionado, pero era difícil. Realmente difícil. Su dedo se movió debajo de su escritorio. Estoy de acuerdo con tu evaluación, jovencita. Como dice el dicho, si les damos una pulgada, tomarán una milla. Compartiré rápidamente ¿todo bien, jovencita? Sí. En respuesta a las palabras de Maxwell, Amanda enderezó la espalda. Manteniendo la cara recta, miró a Maxwell. Haz exactamente eso. Por favor, informa a los ancianos sobre la situación. Está bien. Con una mirada bastante confundida en su rostro, Maxwell asintió con la cabeza y se dio la vuelta. Ahora es mi momento. En el momento exacto en que él se dio la vuelta, Amanda alcanzó el extremo del escritorio y ajustó el portaplumas. Una ola de alivio la recorrió cuando lo hizo. Pero, ¿De verdad necesitas arreglar tus hábitos, jovencita? No te ibas. Sí, me iba. Y... Que tengas un buen día, jovencita. con una sonrisa satisfecha, Maxwell salió de la oficina. Fijando la mirada en su espalda que desaparecía, Amanda entrecerró los ojos. Él sabe demasiado. Tuing, tuing, en el momento exacto en que Maxwell se fue, el teléfono de Amanda sonó. Bajando la cabeza, la espalda de Amanda se enderezó una vez más. Era un mensaje de Samantha. Samantha. Amanda querida, por favor únete a nosotros para cenar hoy a las 8 de la tarde. Tu madre también vendrá y se pondrá triste si no vienes. No llegues tarde. El tono. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Amanda mientras leía el mensaje. Por el tono del mensaje, parecía que esto no era una invitación, sino una orden. Dejando escapar un largo y cansado suspiro, Amanda comenzó a despejar su agenda. Igual da. Capítulo 539. Calidez, 2. Clank. Clank. Durante la lenta apertura de las puertas del tren aéreo, una dulce voz se quedó flotando en el aire. ¿Has llegado a la estación? Ya estamos aquí, vamos. Vale. Poniéndose de pie, Edward fue el primero en salir del tren. De manera similar, yo me puse de pie y miré a Liam, que estaba sentado en el asiento a mi lado. ¿Vas a estar bien solo? No hay problema. Entrecerré los ojos. Él asintió. ¿Seguro? Positivo. Bueno, entonces. Con un encogimiento de hombros casual, le mostré mi teléfono. En caso de que olvides dónde se supone que debes estar, todavía puedes llamar a mi número. Bueno, eso es, claro, a menos que también olvides eso, en cuyo caso no podré ayudarte en absoluto. Debería estar bien. Si tú lo dices. Terminé mi bebida y la dejé sobre la mesa, me despedí de Liam y salí del tren. Vale, nos vemos. Adiós. Bip. Bip. Momentos después de bajarme del tren, escuché el sonido de las puertas cerrándose y el tren arrancó. Fue entonces cuando Edward se colocó a mi lado y me preguntó. ¿Sabes a dónde va? Ni idea. Solo dijo que tenía cosas que hacer. Justo antes de salir del reino demoníaco, le propuse unirse a mi grupo de mercenarios. Para mi alegría, aceptó mi oferta y pronto nos volveríamos a encontrar. La mala noticia es que dijo que solo sería miembro de nombre, es decir, que ayudaría cuando estuviera libre. Al parecer, no le gustaba que lo ataran a organizaciones, ya que eso le parecía demasiado aburrido. Intenté convencerlo de lo contrario, pero no cedió y al final tuve que aceptar sus términos. Era mejor que nada. Creo que debería irme ya. La voz de Edward me sacó de mis pensamientos. Me giré y le puse la mano en el hombro. ¿A dónde vas? ¿A mi gremio y a ver a mi hija?
No. ¿Eh? Edward me miró con cara de confusión. Lo miré de cerca y negué con la cabeza. No así, no. Ah, Edward no se dio cuenta de lo que estaba mal hasta que sintió mi mirada. Era el hecho de que estaba vestido como un vagabundo en ese momento. Mientras estuvo en la arena, su ropa estaba en buen estado, pero después de estar encerrado en una prisión durante unos días, se le había crecido una barba espesa y olía mal. Además, su ropa mostraba signos de desgarro debido al trato que le habían dado los demonios. Simplemente no estaba presentable. Sería mejor que te consiguiéramos algo para cambiarte antes de que veas a tu hija. Y a tu esposa también. Pero no iba a decirle esto. Quería prepararles una sorpresa a los dos. Dicho esto, de repente, Edward me miró fijamente y me di cuenta de que se me había escapado la lengua. ¿podrías corregir si he oído mal o acabas de decir que vamos a ver a mi hija en tu apartamento? Quería decir la casa de mis padres. Tosiendo ligeramente, mantuve la compostura. ¿No estabas allí durante la reunión en la que presenté las cartas mágicas? Sí. Edward entrecerró los ojos. Continué. Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que estaba en juego, le pedí a Amanda que enviara a algunas personas para que cuidaran de mis padres y los trasladó a su apartamento. Después de eso, Amanda y mi madre se llevaron bien y a veces van a cenar juntas. Ya veo. Asintiendo ligeramente, la cara de Edward se llenó de tristeza. De un vistazo, pude saber lo que estaba pensando. Debe estar pensando que ella estaba sola. Presionando mis manos contra su espalda, lo empujé hacia adelante. Ya basta con esa mirada. Vamos a cambiarte y mostrarle a Amanda la mejor versión de ti mismo, y no alguna versión de indigente. Cuidado. No puedes negar la realidad. Ignorando las miradas que venían de las personas a nuestro lado, de alguna manera logré llevar a Edward a una tienda cercana para que le comprara ropa decente y un corte de pelo. Así fue como pasamos las 2 horas restantes antes de la cena. 7:30 de la tarde. Don. Samantha corrió hacia la puerta cuando sonó el timbre. Seguro que es Natasha. Como Amanda debía llegar un poco más tarde para los asuntos del gremio, Samantha asumió que la persona afuera era Natasha. Solo ella llegaría tan temprano. Sus instintos se demostraron correctos cuando abrió la puerta y encontró una figura familiar detrás de ella. Con una sonrisa brillante en su rostro, Natasha saludó a Samantha mientras sostenía una canasta de productos. Mis disculpas por entrometerme. Pasa, por favor. Una sonrisa se extendió en el rostro de Samantha mientras ella daba un paso hacia un lado. Ponte cómoda. Gracias. Mientras Natasha le entregaba a Samantha la bolsa de productos, ella entró lentamente en la habitación. Inmediatamente después de entrar, se encontró con la vista de Ñola jugando con Ronald, su padre. Tomando nota de su apariencia, Ronald la saludó con un asentimiento. Ella respondió el saludo. Qué bueno verte. Igualmente. Inmediatamente después de saludarlo, los ojos de Natasha cayeron sobre Ñola. Su rostro se derritió al instante. Ñola. ¿Cómo has estado? Hermana Natasha. Después de escapar del agarre de su padre, Ñola corrió hacia Natasha y la abrazó, haciendo que su rostro se derritiera aún más mientras le acariciaba la cabeza. Soy una hermana, eso es correcto. Con una amplia sonrisa en su rostro, Natasha bajó a Ñola. Luego, volviendo la cabeza, miró en dirección a Samantha. ¿Necesitas ayuda con algo? No, gracias. Caminando hacia la mesa de la cena, colocó cuidadosamente 7 platos. Natasha, que la estaba mirando, se dio cuenta rápidamente de esto y preguntó. ¿7 platos? Hay 2 platos extra. Es a propósito. Respondió Samantha. Su tono era bastante frío. ¿A propósito? ¿Quiénes podrían ser los otros invitados? Ah, Fue en ese momento que se le ocurrió algo. regresó. La mano de Samantha se detuvo en el momento en que las palabras de Natasha salieron de su boca. Pero después de un rato, con su sonrisa habitual, continuó colocando los platos en su lugar. Sí, y al parecer trae un invitado extra. ¿Un invitado extra?
Natasha inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Dijo algo sobre quién es el invitado? Ni idea. Poniendo el último plato, Samantha se limpió la mano con un pequeño trapo y regresó a la cocina. Ya lo conoces. De todos modos, no me dirá nada, así que supongo que solo lo sabremos cuando llegue. ¡Qué chico tan problemático! Levantándose, Natasha comenzó a sentir una gran simpatía por Amanda. Oh, hija mía. Puede que no te juzgue por tus gustos, pero te espera una batalla difícil. Un hombre como Ren era difícil de domar. Creo que es mejor que yo ayude. A mitad de su frase, la puerta sonó de repente. Inmediatamente después de que sonara la puerta, asomando la cabeza fuera de la cocina, Samantha miró a Natasha. Natasha, ¿te importaría abrir la puerta? Claro. Levantando el pulgar, Natasha caminó lentamente hacia la puerta. Mientras caminaba hacia la puerta, pensó para sí misma. ¿Ya llegó o es Amanda? De cualquier manera, lo averiguaría pronto, ya que extendió la mano para agarrar la perilla de la puerta. Abriendo la puerta, con una sonrisa brillante en su rostro, dio la bienvenida a los invitados. Bienvenido. Pero a mitad de su frase, su rostro se congeló de repente. Después de eso, su rostro se volvió significativamente más pálido. P. Pero, H. ¿Cómo? Momentos antes. Este es el lugar. En el momento en que la voz de Ren resonó, los pies de Edward se detuvieron. Mirando la puerta frente a él, respiró hondo. ¿Aquí es donde vives? Sí. Ren asintió desde un lado. Girando la cabeza robóticamente, preguntó. ¿Estás nervioso? Había un ligero tartamudeo en su voz al hablar. Esto llamó la atención de Edward, quien lo estaba mirando fijamente. Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Estás nervioso? ¿Yo? Ren se burló instantáneamente de su pregunta. Yo, definitivamente no estoy nervioso para nada. ¿Eh? Luchado contra demonios de rango duque, yo, definitivamente no le tengo miedo a mi madre, como si fuera. Entonces, ¿por qué estás temblando? Edward casi lo dice en voz alta al ver que Ren temblaba aún más fuerte. Sin embargo, se lo pensó mejor. Probablemente tenía sus propias circunstancias. Dicho esto, Me siento un poco mejor ahora. al presenciar el estado de Ren, Edward se sintió mucho más tranquilo. Respirando profundamente una vez más, extendió la mano y presionó el timbre de la casa. Al hacerlo, se aseguró de sonreír. El timbre sonó al presionar el botón y el sonido de pasos apresurados resonó desde detrás de la puerta. En cuestión de segundos, una belleza deslumbrante emergió de detrás de la puerta, su cabello caía con gracia sobre sus hombros y sus ojos reflejaban una inocencia que parecía abundar. Con una sonrisa brillante que parecía iluminar los alrededores, saludó. Bienvenido. Entonces, a mitad de su frase, la mirada de Edward se encontró con la suya y los dos se congelaron en el acto. Como si el tiempo se hubiera congelado, un profundo silencio prevaleció en la zona mientras los dos se miraban fijamente. Ninguno de los dos creía lo que estaba viendo. No. No puede ser. El primero en romper el silencio fue Edward, quien sacudió la cabeza repetidamente y dio un paso atrás. Imposible. Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para decir, sintió un nudo en la garganta. La mujer, cuyos ojos cristalinos ahora estaban llenos de lágrimas, estaba de pie en la puerta y Edward sintió un dolor punzante en el corazón. Ja. Se agarró a la ropa mientras daba otro paso atrás. Esa mujer. No había forma de que no la reconociera. Ella era la única mujer que había dejado una profunda huella en su corazón y la mujer que también le había roto el corazón. A pesar de que se parecía a Amanda, Edward no la confundiría con ella. Esa era la profundidad de su huella en su corazón. A lo largo de los años, nunca se había olvidado de ella. Puede que se haya ido abruptamente, pero Edward nunca se olvidó de ella. Después de todo, él sabía por qué lo había dejado. Por supuesto, él lo sabía. Puede que no haya sido tan poderoso como lo era ahora, pero aún tenía sus medios, y cuando se enteró de la verdad del asunto, sintió que un pequeño pedazo de él se rompía. Al final,
A pesar de todo mi poder, no pude hacer nada para detener lo que sucedió. A menudo murmurando esas palabras para sí mismo, se aislaba y se centraba en su trabajo, descuidando a Amanda. La realidad era que Edward nunca había estado demasiado ocupado en el pasado para apoyar a Amanda. De hecho, si tenía tiempo. Sentía una sensación de asfixia cada vez que miraba a Amanda al recordar su pasado con Natasha y sus acciones. Era como si estuviera atrapado en una habitación llena de agua con solo una pequeña abertura para respirar. A pesar de sus mejores esfuerzos, simplemente no podía hacerlo. No fue hasta más tarde que logró llegar a un acuerdo con el sacrificio de Natasha. Incluso entonces, el daño ya estaba hecho y Amanda dejó de expresar sus emociones. Esta visión lo destrozó. ¿Qué clase de padre permitiría que su hija experimentara una infancia tan descuidada? Su decisión de seguir adelante con el pasado comenzó en ese momento. Al menos, así es como se suponía que debía ser. Cuando Edward miró la figura frente a él, sintió una oleada de emociones mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. En un intento de calmar su boca temblorosa, se mordió el labio. Eventualmente, logró murmurar algo. Natasha, ¿eso eres tú realmente? Ah, Al oír su voz, una lágrima rodó por las mejillas de Natasha mientras sus dos manos se presionaban contra su boca. Mientras luchaba por hablar, sus sonidos de asfixia resonaron por los pasillos del apartamento. Unos momentos después, asintió débilmente con la cabeza. sí, sí.